Diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la CTA, en el cual vamos a estar tocando algunos temas sobre interna de Frente del Todos, Cristina 2023, sí o no, proscripción, etcétera. Para eso lo tenemos a Hugo Yaskin, diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la CTA. ¿Qué tal? Buenos días, Hugo. Te saluda Marco Fleming y Carlos Martín. ¿Qué tal? Buen día. Te estamos escuchando bajito, a ver si le podemos subir un poquito el volumen a Hugo ahí. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, te escuchamos un poco lejos. Tal vez es parte de nosotros. A ver, ¿me podrías hablar ahí, Hugo, para probar? Sí. Bueno, te escuchamos bajito igual, pero vamos a llevar a cabo la entrevista como si no pasara nada, mientras los chicos de la producción se encargan de arreglar este problema técnico. Bueno, Hugo, ante todo, buenos días. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves la interna del Frente de Todos de cara a las elecciones? Y nosotros tenemos una convicción, y es que la candidata a presidenta tiene que ser Cristina Kirchner. Hay un intento de proscripción política muy claro. La condena e inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos no es otra cosa que una maniobra burda de los sectores del poder concentrado que no quieren que la Argentina tenga nuevamente un gobierno popular. Claro. Donde los que manden no sean las corporaciones. ¿Quiénes serían esos grupos concentrados, Hugo, particularmente? Básicamente lo que se reúne, gran parte de lo que se reúne en la Asociación Empresaria Argentina. El núcleo de eso es Paolo Roca, Mañeto. Tienen, por supuesto, la participación siempre conspicua de la sociedad rural argentina, de sectores de la mesa de enlace, y también grupos que están referenciados en eso que se denomina AmCham, que es la Cámara Argentina Estadounidense de Comercio. Los 500 empresarios que salieron a alzar la voz reclamando que no hubiera juicio político contra la Corte, como si fueran los dueños de la Corte. Bueno, esos son los que se creen dueños de la democracia y de la Argentina y promueven este tipo de proscripción en complicidad con ese aparato de justicia que claramente está alineado como una especie de engranaje subordinado a los dictados del poder económico concentrado de la Argentina. Claro. Hugo, Carlos Martín te habla. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Nosotros estamos pensando que hay que anteponer algunas cosas a lo que es la proscripción, es la organización. Dentro de la organización hay una palabra que se impone sola, que es la unidad. En el caso de la CTA, ¿están trabajando por la unidad para crear un frente común desde ese espacio? Estamos trabajando desde hace tiempo, y de hecho en el espacio del kirchnerismo y de los que promovemos la candidatura de Cristina, estamos sectores de la CTA, varias vertientes de la CGT. Sí. Ese trabajo de unidad se está llevando adelante, no desde ahora, hace tiempo que venimos trabajando en unidad. El acto del 17 de octubre del año pasado, que define un programa que después fue tomado por lo que se denomina la Mesa de Ensenada, es parte de ese trabajo de unidad en el que referentes importantísimos de la CGT, Abel Furlan, Paco Manrique, Sergio Palazzo, el Gringo Amichete y otros, trabajan codo a codo con nosotros. Y, o sea que si yo organizo un asado, lo invito a Cachorro Godoy, a Micheli y a vos, se arma el asado. Para un asado podemos estar. Para una candidatura a presidente no. Saben que pero anunciaron su apoyo a Claudio Lozano. Nosotros creemos que la candidata tiene que ser Cristina Kirchner sin ninguna duda. Claro. No, pero más que todo voy por el lado así gracioso por lo que es la unidad en sí, ¿no es cierto? No es lo mismo que estén los tres juntos peleando
por los trabajadores, conjuntamente con la CGT, que recién me decís que ya hace tiempo que vienen trabajando, y bueno, obviamente que también uno pretendería que Andrés Rodríguez también pueda estar en una mesa compartiéndola con vos y con toda esta gente y otros referentes, ¿no es cierto? No, a nivel de lo que es la pelea por los salarios en provincia de Buenos Aires, hay Sí, una unidad que se expresa claramente en acciones conjuntas con los compañeros de ATE, sí. incluso a nivel político en la provincia de Buenos Aires, sectores de la CGT y las dos CTA apoyan la candidatura de Axel Kicillof a gobernador. En ese plano, digamos, trabajamos somos compañeros de camino y compañeros de destino. En el plano nacional hay una diferencia. Una bifurcación de camino, claro, que es, bueno, ellos optaron por apoyar a Claudio Lozano. Nosotros creemos que la candidata tiene que ser Cristina Kirchner por razones que ni siquiera hay que explicar. Claro. Hugo, perdón, Carlos. No. Lo que yo te quería preguntar, vi en una nota de CTA ya hace unos días de que fuiste muy crítico que hay que terminar con los privilegios de la casta dominante. ¿Quiénes serían esa casta y qué privilegios estás nombrando? Yo hacía referencia justamente por el hecho de que falleció un empresario jujeño, Blaquier, sí. Blaquier, sí, al que se le quiso rendir honores en sectores empresarios, y se trata, como todos saben, de alguien que no solamente fue parte del genocidio, sino que en su provincia, a raíz de la noche del apagón, que fue un episodio donde se secuestró y se asesinó a muchos ciudadanos de Jujuy, incluido el que era intendente de la localidad de Ledesma, un gran hombre del radicalismo, vinculado a las causas populares, y ese crimen quedó impune. Yo daba el ejemplo de que Milagro Salas está presa hace 7 años, justamente sí, en la provincia de Jujuy, y en el otro extremo de la escala social, el macho alfa de los poderosos de esa provincia, murió en absoluta impunidad, sin poder ser condenado, porque esa justicia, que forma parte de los privilegios que defiende la casta dominante, se lo permitió. Entiendo. Hugo, yo te pregunto, ponele que en el frente de todos Cristina no se presente, ¿no? ¿Cómo ves la jugada de ese sentido? ¿Quién es tu posible candidato con más fortaleza para poder competir? Que hoy sabemos que, por ejemplo, Alberto es uno de los tipos que más imagen negativa tiene dentro del frente de todos. No, pues sabes que en este momento no tengo porque creo que tenemos que seguir peleándola para que Cristina sea la candidata a presidenta, y si no, pensaremos en una alternativa que siempre la tiene que tener a Cristina jugando un rol importante. Estoy convencido que Cristina tiene que ser candidata. Claro. Candidata a presidenta, y si no lo es, tiene que jugar un papel clave en el armado de no solamente de la fórmula, de la lista, de los nombres, sino también en la definición de una estrategia. Cristina ha tenido varias intervenciones, la última en Río Negro, donde esboza una mirada que no existe, no hay otro que en este país esté imaginando ni mirando horizontes de futuro para transformar en serio la Argentina y terminar con esta desigualdad y pobreza estructural. No hay nadie que esté pensando en eso, y por eso es clave el papel de Cristina como candidata a presidenta y como estratega de la política del Frente de Todos. Eso no puede estar en discusión. Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, ¿cómo lo ves a Massa como futuro candidato? No, creo que después todo el resto va a tener que remar contra una corriente muy fuerte. En la Argentina sabemos que ni bien vos señalás a alguien como candidato, empiezan los ríos de tinta de los medios concentrados, Clarín, La Nación, los canales de ellos, a intoxicar y a generar esa materia
fecal que todos los días corre por las venas abiertas de los grandes medios de comunicación de la Argentina, pero bueno, claro. Después habrá que pelear. Hugo, una pregunta. Los recursos estratégicos del país, ¿vos crees que están bien defendidos en este momento? ¿Habría que hacer retoques a nivel constitución, generar leyes? No, creo que evidentemente necesitamos generar algunas leyes y algunos cambios, no sé si a través de leyes en todos los casos. Claro. Puede haber decisiones que se tomen desde el Ejecutivo, pero todo lo que se haga para resguardar los recursos naturales es clave. Todos sabemos que hay sectores del poder económico concentrado, grandes multinacionales norteamericanas que están mirando ya con esa especie de reflejo de codicia que le generan los grandes recursos de nuestro país, el litio, están mirando el gas de vaca muerta. Eso son recursos que sí, queremos que los grupos empresarios inviertan, pero que lo hagan en todo caso asociándose con el Estado y bajo las reglas de juego que imponga el sector público y fundamentalmente para beneficio, que esa plusvalía que van a generar esos recursos no sea para que se los lleven a los accionistas de Washington o de cualquier otra parte del mundo, sino para que ayuden a construir un país con justicia distributiva. Yo, Hugo, lo que veo es que, bueno, no es solo una mirada, sino que ya están poniendo la mano en lo que son los recursos del litio, por ejemplo, y el tema del agua, vos lo ves con Benetton en la naciente del río Chubut, tenés el problema del lago Escondido, que inclusive es un punto estratégico limítrofe con Chile, y es como que hay una mirada muy vacía, ¿no es cierto?, de acción. Si bien hay grupos que se han presentado en lo que es Lago Escondido, pero no hay una acción contundente del lado del gobierno. No, desde ya. Eso es justamente lo que señala la necesidad de reconfigurar todo el frente de todos y de pensar en un gobierno que no sea fofo, que no sea una especie de elefante que no tiene músculos. Acá lo que tenemos que construir son políticas del sector público que resguarden, que permitan que esas riquezas se exploten, pero que esa distribución y ese patrimonio quede asegurado para los argentinos y las argentinas, y eso es lo que señala la necesidad del cambio. Si todo esto estuviese bien resguardado, si estuviésemos hablando de distribución de la riqueza en tiempo presente, y bueno, por supuesto uno pensaría que puede seguir gobernando Alberto Fernández, pero el problema es ese, que no está pasando eso. Hugo, hay un camino previo a todo esto, de lo que es resguardar los recursos, que es el tema de puertos y las exportadoras. Creo que no hay en ningún lugar del mundo que las exportadoras no sean nacionales, hay muy pocos lugares me parece, y la titularidad de los puertos también no son nuestras. Ese es el paso previo. ¿Qué se puede hacer con eso? No, creo que son cambios que se tienen que empezar a dar. Íbamos a dar un paso importante y esperemos que se dé. Se anunció en el discurso del 1 de marzo el inicio de la licitación para la construcción del canal de Magdalena. Se luchó mucho tiempo para que eso se pudiera concretar. Estamos esperando que se cumpla el anuncio que se hizo el 1 de marzo. Ese es un paso adelante y hay que seguir en ese sentido. No hay que bajar los brazos, no hay que dar por perdido esta pelea, porque la flecha todavía está en el aire. Una de las peleas que yo noto que hemos hablado durante 25 años, hay una ley firmada en noviembre de 1979 por Martínez de Oz, que es la Ley de Entidades Financieras. Pasaron todos los gobiernos y no las tocaron. Creo que el 50% de la timba del país la permite esta ley.
¿qué opinión te merece que fue retocada 3 o 4 veces nada más esta ley? No, comparto esa necesidad. Hay un proyecto del diputado Carlos Heller, y en el encuentro que se hizo en Avellaneda, en todas las comisiones, cuando se definieron los objetivos para el futuro gobierno, está la reforma de la Ley de Entidades Financieras, así que estoy convencido de que va a ser parte de nuestro programa de acción, y creo que es una de las batallas que sin duda hay que dar. No podemos seguir teniendo una ley de entidades financieras que posibilite que con el secretismo bancario y toda lo que supuestamente es el orden jurídico que protege a los inversores financieros, el protege lo pongo entre comillas, porque lo que protege es la fuga de capitales, la especulación, la timba. Así que bueno, hay que terminar con eso. Hugo, ¿no se podría aprovechar antes de modificar esta ley, sustituirla de raíz, diría yo, generar un espacio donde los trabajadores tengan su propio banco? Porque el potencial económico de los gremios da como para tener una banca para los trabajadores. Más que todo porque la mayoría de los gremios han tomado la ayuda a los trabajadores a través de los créditos, a través de otras entidades financieras que no es un banco, sino que son sociedades intermedias que prestan la plata, los porcentuales de intereses son un poco más altos. ¿No se les cruza por la cabeza esta posibilidad? No, la verdad que yo creo en el sector público. Otra banca, aunque fuera de origen sindical, sin resolver la necesidad de que la banca del sector público, como está pasando con el Banco Provincia en Buenos Aires, ese es un gran mérito de Axel Kicillof, recupere no solamente capacidad de intervención en el mercado, sino que se convierta en un instrumento para el pueblo. Pero eso hay que hacerlo desde el sector público. Sí, teníamos el banco hipotecario en su momento y bueno, ya sabemos cómo quedó, ¿no? Sí. Hugo, estamos haciendo una campaña, a ver si contamos con tu voto. Es más gracioso, más distendida esta parte, de declarar al fútbol como deporte nacional. Y de hecho creo que lo es, ¿no? Claro, hay que poner blanco sobre negro. Es verdad, sí. Es verdad, a veces hay leyes que llegan tarde. En este caso estaríamos hablando de algo parecido. Creo que el fútbol es el deporte nacional y es parte de nuestra cultura, pero bueno, en todo caso apoyo la campaña. Bueno, vamos a contar con tu voto. Ya tenemos un voto. Hugo, como para ir cerrando, yo te quiero preguntar, esta no es tan graciosa como la de Carlos, pero ¿cuál es tu balance de la gestión de Alberto? ¿Es positiva, es negativa? ¿Qué opinión tenés sobre esta gestión? No, creo que es una gestión que la verdad enfrentó muchas penurias. Si uno las enumera parece un cuento negro, ¿no? Humor negro. La pandemia, la guerra en Ucrania, la sequía, la posguerra de Macri. La posguerra, bueno, la deuda de Macri, ¿no? Hablan del plan bomba, los caraduras dejaron no una bomba, dejaron una bomba neutrónica en la Argentina. Estalló. Pero bueno. ¿Y estuvo a la altura, Alberto, de esa gestión? Yo creo que en el periodo de la pandemia la gestión estuvo a la altura. Creo que se generaron empleos, se mantuvo el crecimiento de la economía, pero no hubo distribución de la riqueza. Y cuando vos representás a aquellos que sufren la pobreza, y cuando vos llegaste al gobierno prometiendo que íbamos a terminar con la pobreza, evidentemente el saldo queda negativo. Exacto.
Y la última pregunta, porque me parece muy importante. ¿Cuál es el balance también de las políticas de Massa, que se esperaba para abril un 3% de inflación y cerró febrero con un 6,6%? No diría que es imposible, pero está muy lejos de poder equilibrar la economía para ese lado. No, acá lo que pasa, viste, que la economía no es una ciencia exacta, no es neutra. Los grandes formadores de precios de este país quieren que la economía estalle. Claro. Ganan mucho dinero remarcando precios, pero se fortalecen políticamente porque quieren que vuelva a gobernar la Argentina en la derecha. Claro. Entonces, vos fíjate lo que han hecho, han inventado esto de la rentabilidad cruzada. Claro. Se benefician firmando el programa de precios cuidados, lo cumplen en los súper y remarcan en los negocios de cercanía, en los almacenes, en los boliches de barrio, en los chinos. Claro. Entonces venden con 2 listas de precios, agarran los dólares más baratos por un lado, después te la meten con los precios claro. que aumentan, y son justamente esos negocios donde compra la gente más humilde, con lo cual saben que ganan dinero, hacen daño político, generan agobio y esa sensación de poco que tiene la inmensa mayoría de la gente que vive agobiada por el problema de que solamente compra alimentos, y eso aumenta más todavía. Claro, porque sí. La inflación es del 6%, pero la inflación del alimento es del 11 y pico. Claro. Entonces, sí, más que nada también en los lácteos y en las carnes. Castigan claro. más a los que menos tienen, lo hacen sistemáticamente, es decir, no es que es un error de cálculo, y buscan también un objetivo político, además de la codicia que los caracteriza, buscan un objetivo político que es justamente el que vos señalabas, que fracase la política de contención de la inflación que intenta el gobierno y que intenta más. Hugo, la última pregunta que te hago. La ultraderecha se juega una carta importantísima con los resultados de las elecciones acá en la Argentina, en la búsqueda de que no haya coincidencia entre los gobiernos de Brasil y de Argentina con un pensamiento más bien popular. ¿Cómo nos tenemos que preparar para esto? Y si vos ves también lo mismo, ¿no? Sí, desde ya quieren tener en la Argentina un gobierno que sea un tapón ante la posibilidad de que haya políticas que permitan reconstituir con el liderazgo de Brasil la unidad de América Latina para los habitantes de América Latina, no para los habitantes o para los sectores del poder económico de Norteamérica. La derecha en la Argentina o la ultraderecha, ambas juegan en sintonía con los grandes y poderosos intereses económicos y financieros de los países del norte y principalmente Estados Unidos y Norteamérica, y hay que tratar de evitar que terminemos siendo el lugar de abastecimiento de materias primas baratas con un pueblo pobre, que ese es el esquema del patio trasero. Es así. Hugo, ha sido un placer hablar contigo y bueno, esperamos que pronto podamos comer el asado, ese asado para 4. Bárbaro. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con